Bienvenidos a Esto también es política, el podcast en el que pretendemos dar respuesta a vuestras preguntas de una forma fácil, sencilla y para toda la familia. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y en este capítulo hablaremos de un proyecto del que formamos parte, aunque no sepamos mucho de él, la Unión Europea. Acompáñanos, que empezamos. ¿Qué pasa, amigo? Bienvenidos al episodio número 29 de Esto también es política, el podcast que te saluda como si fueras un colega, pero luego te enseña y es muy didáctico a la par que comprometido con la sociedad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, loquísimo, me has dejado con esta... Sí. Con esta penetración en el episodio. Claro, es que me las preparo siempre, especialmente cuando vengo a grabar a los estudios centrales a Madrid. Es que te como la carita. Me gusta mucho por el tema de la colocación de tus papeles, toda la... Sí. Es cuando eres consciente de la locura que llevo yo aquí, ¿no? Sí, de lo que implica esta mierda. Bueno, amigos, para los que entren de nuevas, pues aquí hablamos de temas políticos y enseñamos cosas. Y a veces hablamos pues de las cosas que pasan por el mundo, de lo que nos rodea, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos rodea y nos toca bastante de cerca, sobre todo a la gente que vivimos en Europa. Y todo viene a raíz de una serie de preguntitas que nos han hecho a través del mail, si no me equivoco, ¿no? Sí, nos ha llegado un correo de un oyente, lo cual cada vez que nos llega un correo a mí se me saltó una lágrima, sí, que cayó en la arena. Y, claro. Y bueno, pues nos ha preguntado, a raíz del capítulo de Cataluña, nos ha hecho preguntas relacionadas directamente con la Unión Europea y nos ha parecido conveniente pues hablar un poco más extensamente, dar un poco a conocer la Unión a través de este episodio. Cuando nos refiramos a la Unión, yo sé que todos vais a estar cantando Lobo Hombre en París por debajo, pero no. Amigos, ser un poco serios. Vamos a hablar de la Unión Europea en toda su amplitud. Me gustaría hacer una pequeña introducción. Sí. Quiero dejar clara una cosa para no engañar a los oyentes. Yo soy profundamente europeísta y eso quiero dejarlo bien claro para que luego no me digan, ¿qué tal, Pascual? Vale. Por cierto, saludos, Carlitos. Sí. Pero eso, que sepan que yo soy profundamente europeísta convencido y que a lo mejor pues en algún momento me dejo llevar ahí por el arrebato. Vale, muy bien, no pasa nada. Joder, hemos metido ya la Unión, el arrebato, ahí. A tope de música española, para que luego digan. Bueno, pues vamos a empezar haciendo una pequeña introducción antes de meternos con las preguntas que nos hacía Daniel Jiménez García, que luego pasaremos a responder. ¿Por qué te ríes? Pones esa cara. Porque es que es tan extraño verte con el micrófono en la mano, ¿sabes? Parece que estamos presentando un show aquí. Vale, es que es un show. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, del origen de la Unión Europea. A mí, como todos los temas que me planteas, me interesan mucho, pero porque no tengo ni pajolera idea de esto de la Unión. Bueno, algo así. Pues eres un ciudadano de la Unión Europea. Algo así. Hombre, algo sabrás, aunque sea que no te piden el pasaporte para ir Efectivamente, a otros eso países y lo del que euro. El euro y que usas el euro y las becas Erasmus, básicamente. Son las tres patas que el ciudadano percibe. Ahí está, pues sí. Pero si me explicas alguna más, no te creas tú que no me voy a quedar mal. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, hay que decir que la idea de una Europa unificada, una Europa unida, es una idea que viene de muy largo. Hablamos de una Europa unificada bajo el Imperio Romano, por ejemplo. Bueno, gran parte del continente europeo, que luego se quiso restaurar con Carlomagno. Hablamos de una Europa unida por el cristianismo y el latín durante la Edad Media. Y hablamos de una idea de Europa unificada o unida de alguna manera que viene de pensadores muy clásicos, incluso como, yo que sé, podemos hablar de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. Que de ahí vienen las becas, básicamente. O, por ejemplo, también del famoso escritor Víctor Hugo, o... yo qué sé, hasta de Kant. Kant hablaba también de una Europa unida. Entonces, como vemos, no es una idea que surja en 1957 con la firma de los tratados, del primer tratado de la Unión Europea, bueno, de la Comunidad Económica Europea entonces, ahora lo explicaré, en 1957, sino que es una idea que viene rondando Europa de hace mucho tiempo. Claro, quizá la idea de las personas antiguas, podremos denominarlas, quizá no era la misma Unión Europea que tenemos ahora en cuanto a cómo se unirían los países, ¿no? No se acercaba tanto a una creación institucional con sus gobiernos, sus parlamentos, sus leyes, etcétera, sino más a una idea, un espíritu, casi podemos decir, ¿no? Un espíritu europeo que, bueno, aunque estuviera formado por pueblos de diferentes culturas y costumbres, había un pozo ahí que nos unía
tanto pues a los que podamos vivir en España como los que viven en Alemania, en Reino Unido o en Polonia. Sí, porque al final supongo que será la idea de unificar todo un territorio que esté más o menos próximo. Las primeras ideas en cuanto a esta unificación de Europa no van tanto, como te digo, a una unificación política, sino una unidad casi más, te diría, que social, en el sentido de sentirse parte de un mismo espacio que es diferente a lo que se encuentra pues en Asia, en América o en África. Digamos, ese sentido de pertenencia a algo que va más allá de tu país, que va más allá de tus fronteras, que lo que nos separa, por poner un ejemplo, a un español de un alemán son evidentemente ciertas cuestiones culturales o de costumbres, pero que compartimos un mismo pozo, llamémosle una tradición política, de pensamiento, de cultura, de religión, que aunque pueda diferir, igual que puede diferir aquí un andaluz y un vasco, pues difieren más o menos, viene a ser la misma idea. Sí, entiendo. Ahora bien, ¿cuándo realmente se propone una unión que va más allá de esta idea casi, pues eso, idealista y valga la redundancia? Pues es tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente tras la primera mitad del siglo XX. La Primera Guerra Mundial primero y sobre todo el fin de la Segunda Guerra Mundial marcan un antes y un después en la historia europea. Europa, que digamos que hasta principios del siglo XX era el centro del mundo, era quien dominaba el mundo. Ya con la Primera Guerra Mundial queda tocada y después de la Segunda Guerra Mundial se ve, digamos, fuera del panorama internacional. Queda totalmente destruida y además los ejes de poder se han trasladado a la Unión Soviética por un lado y a Estados Unidos por el otro. Europa queda en medio, además, ya no solo como escenario de guerra, que lo fue, el más destruido de todos, sino también, digamos, acaba de perder su importancia como tal. Se da cuenta que Europa, por separado, no puede hacer frente ni a la Unión Soviética ni a Estados Unidos. Bueno, por aquel entonces a Estados Unidos todavía no le querían hacer frente, en el sentido de que básicamente, sobre todo hablamos de la Europa occidental, sabemos que Europa se queda dividida en dos por el telón de acero, los países del este que quedan bajo órbita soviética y los de occidente que quedan bajo órbita estadounidense. Entonces, estos países del occidente lo que se dan cuenta es principalmente de una cosa. Los grandes desastres del siglo XX europeos vienen de la enconada rivalidad que tienen Alemania y Francia. Entonces, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, lo primero que pretenden es buscar una solución, una manera de que Francia y Alemania pues no vuelvan a acabar provocando otra guerra en Europa. Sean amiguitos. Claro. Sí. Este es el origen de por qué dentro de la Unión Europea el eje franco-alemán es tan importante. Es que la Unión Europea se crea primeramente, el primer objetivo es hacer que Alemania y Francia dejen de pegarse. Sí. Podría explicar miles de causas, pero bueno, básicamente tienen frontera entre ellos y los territorios fronterizos, que son ciertamente ricos en materias primas, han sido siempre una causa de disputa entre ambos países. Lo que se intenta es buscar alguna manera de colaboración en la que, pues eso, precisamente esa colaboración impida que se maten y por ende arrastren al resto de Europa. ¿Pero la iniciativa nace de estos dos países o...? La iniciativa como tal surge de Francia, pero hay que decir que, y esa es una de las curiosidades, todo el mundo dice, bueno, la Comunidad Económica Europea surge con 6 países que son Francia, Alemania, Italia y el Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pues es que básicamente el Benelux, que dices tú, bueno, ¿qué pinta ahí el Benelux? Sí. ¿No? Bueno, Italia incluso también. Sí. Italia se une, se une porque dice, venga, yo también. Pero el Benelux es realmente, cuando hablamos de Benelux nos referimos a estos 3 países, pero el Benelux es una organización que se crea entre estos 3 países, eliminando fronteras para ciertos productos. Es decir, es un mini germen de la Unión Europea. Sí. ¿Vale? Entonces, a imagen y semejanza del Benelux, se les ocurre que a Francia, el proyecto Schuman, claro, a pesar del apellido es francés, se les ocurre que, dado que la principal motivo de enfrentamiento son los territorios fronterizos entre Alemania y Francia, la Alsacia y la Lorena, seguro que esto os acordáis del cole, hombre. Hombre, hacer un esfuercito, por favor. Bueno, pues deciden probar
creando, digamos, eliminando las barreras, las aduanas entre el carbón alemán y el hierro, el acero francés. Digamos, para que no se tengan que pegar por él, simplemente abriendo las fronteras, pues que haya el flujo de uno al otro, y de esa manera ya no hay motivo para pegarse, al menos no por esa cuestión fronteriza. Básicamente, las guerras uno de sus componentes siempre es económico, siempre. Hay muchos más, pero siempre es económico. Y en este caso, las batallas durante siglos entre Francia y los estados alemanes, o la Alemania unificada después, es por los recursos que hay justo entre medias. Si se abre un comercio entre ellos, digamos una cooperación entre ellos, por lo menos hacen desaparecer uno de los principales motivos de guerra. Entonces, toman como idea el Benelux, y entonces el Benelux, Francia, Alemania e Italia, en 1951 crean lo que se conoce como la CECA, que es la Confederación Europea del Carbón y del Acero. Con estos solo dos productos crean un mini mercado común, sin aduanas entre esto, entonces ven cómo va el temario. Con el paso de los años, no te rías. Seguramente en la reunión dijeron, vamos a ver cómo va el temario, un poquito con esto, y ya a partir de ahí vamos tirando, colegas. Vale. Paralelamente a esto, también hay que decir que internacionalmente se crea la ONU. En 1949 se crea la OTAN. Quiero decir, se van creando organismos internacionales porque, evidentemente, tras la Segunda Guerra Mundial, el pifostio que se montó, parece necesario crear instituciones que, digamos, favorezcan la colaboración, donde se puedan discutir los temas que pueden provocar guerras, ¿no? Estos temitas delicados, pues que haya foros donde se puedan discutir, donde haya terceros que puedan mediar, para no volver a llegar a eso. Claro. Entonces, a raíz de esto, y viendo que la colaboración parece que va surtiendo efecto, pues se pretende crear, digamos, ir un paso más allá. No solo dejarlo en el carbón y el acero, sino aumentarlo a más cosas. Crear un mercado entre estos 6 países sin aduanas. Entonces, esas negociaciones empiezan lentamente y en 1957 se firman lo que son llamados los Tratados de Roma. Se llaman los tratados porque son dos. Uno, que es el de la fundación de la Comunidad Económica Europea, lo que posteriormente será la Unión Europea. Digamos, en este tratado ya se crea, digamos, unas instituciones, se crea un parlamento común, que es muy diferente del que hay ahora, una comisión, igual, digamos, un poder ejecutivo, etcétera. Alguien que, sobre todo, coordine, más que decida, porque no decidían mucho, pero bueno, que coordinen y, digamos, puedan poner soluciones a los problemas que surgen en esta unión. Y a la vez se firma el Tratado del Euratom, que viene a ser, digamos, un espacio común para la energía nuclear entre estos 6 países. Sí. ¿Vale? Entonces, a partir de 1957 empieza un proceso que va a durar mucho tiempo. La cuestión está en que la Unión Europea de hoy es un poco el reflejo de esta Comunidad Económica Europea que surge ahora. Principalmente porque esa Comunidad Económica Europea decidió que no iba a ser digamos, un organismo supranacional. Cuando hablamos de organismo supranacional, lo que estoy queriendo decir es que hay unas instituciones que deciden y que obligan a todos los miembros de esa institución. Eso estos 6 países decidieron que eso no iba a ser así, porque a saber lo que iban a decidir, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento muy delicado. Es decir, la Segunda Guerra Mundial apenas ha acabado 12 años antes. Europa todavía se está reconstruyendo con el Plan Marshall. Media Europa sigue en manos de los soviéticos y, por ejemplo, España sigue bajo la dictadura de Franco. En Portugal está la dictadura también, con lo cual... Sí, están como para fiestas. Sí, entonces decidieron que las decisiones importantes las iban a tomar los 6 estados, los gobiernos de los diferentes estados se iban a reunir y iban a intentar llegar a acuerdos. Y que todo aquello a lo que no se llegara a un acuerdo, pues quedaba fuera. Vale. Sí. ¿Vale? Eso es lo que sigue pasando hoy en día. Es decir, hoy en día seguimos teniendo instituciones existentes. Es verdad que tienen más capacidad de decisión, van teniendo poco a poco más capacidad de decisión, etcétera, pero a día de hoy los que siguen tomando las decisiones son los jefes de Estado y de Gobierno cuando se reúnen cada mes o cada 2 meses, se juntan y deciden lo que tengan que decidir. Y cuando no son ellos, pues mandan a los ministros de Finanzas y deciden ellos. Vale. Porque una cosa hay que tener en cuenta.
La Unión Europea surge como una organización económica. Ujú. Y sigue siendo principalmente económica. Se ha avanzado en una unión política, se ha avanzado tímidamente en una unión política. De hecho, esto es lo que asustaba a Reino Unido. El Brexit, en gran parte, bueno, el hecho de que Reino Unido no estuviera en 1957 firmado el Tratado de Roma, o que siempre haya sido un Estado que va y viene, es precisamente porque ellos no querían nada de unidad política, no querían ceder soberanía política. Claro, si la Unión Europea, por lo que fuese, cogiese más poder, se podría convertir esto, como si lo llamásemos, en una especie de superestado, ¿no? Se convertiría, en cierta medida, en una especie de Estados Unidos Sí. a la europea. Vale. Es decir, lo que pasa es que a día de hoy ese proceso todavía sigue en manos de los estados y evidentemente los estados son muy reacios a ceder poder y soberanía a una institución que esté por encima de ellos. Poco a poco lo van haciendo casi más por necesidad y por, pues eso, casi a golpe de crisis que otra Por cosa. quitarse de marrones. Claro, pero a día de hoy todavía sigue faltando mucho para eso. Mm. Pero eso hay que entenderlo. En los orígenes de la Comunidad Económica Europea entendemos por qué la Unión Europea es como es. La Comunidad Económica Europea surgió como una unidad de cooperación económica. Y poco a poco ha ido añadiendo cosas de política y cosas casi por necesidad, como digo, y casi de unidad social, pues la verdad es que es lo que más verde estamos. Es decir, a día de hoy, bueno, incluso hay gente que puede decir, o las encuestas, hay mucha gente a favor de la Unión Europea, o no, pero tampoco, que nadie conoce la Unión Europea, no forma parte de nuestras vidas. Ya si se ve en el hecho de mismamente de las elecciones a diputados europeos, pues la gente dice, bueno, pues voy a ver qué se cuenta ahí el colegio electoral, pero ni tienes ni idea de quién se presenta, ni qué proponen, ni nada de nada. Bueno, a eso hay muchas propuestas. Es una de las cosas, bueno, luego lo comentaré un poco más detenidamente, pero una de las cosas es que la Unión Europea es una gran desconocida. Hay muchas propuestas que hablan ya de que, por ejemplo, para las elecciones al Parlamento Europeo se tienen que olvidar ya de las listas nacionales y buscar listas transnacionales. Es decir, que si existe un Partido Socialista Europeo, un Partido Popular Europeo o una izquierda europea que presente listas con miembros de todos los países, una única lista para todos los países de Europa. A día de hoy, el Parlamento Europeo es el perfecto reflejo de lo que es la Unión Europea. Es decir, nosotros escogemos diputados españoles que van a ir a Europa a defender los intereses de España. Sí. Es decir, no es una institución, aunque se supone que sí, que es una institución que debe mirar por los intereses de todos los europeos. A día de hoy, los diputados españoles se supone que buscan el beneficio de España y poco más. Una de las barreras para nosotros a la hora de aceptar, digamos, ese Estados Unidos europeo de que hemos hablado puede ser el idioma. Es que, por ejemplo, estás hablando de si tuvieran que hacer listas transnacionales. Yo me imagino las cabezas de lista o a la gente que va en esas listas explicándonos a los españoles sus propuestas y tal. Y yo, hombre, normalmente yo supongo que elegirían el idioma, el inglés, para el idioma en inglés. Bueno, a ver, hay que decir que dentro de lo que es la Unión Europea hay gente muy preparada. O sea, Sí. hay gente que la mayoría de ellos, raro es el que no habla 3 idiomas de la Unión mínimo. Sí, el problema no lo veo ahí, el problema lo veo en nosotros. Ah, bueno, en nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, en listas transnacionales siempre habrá miembros españoles que pueden hablar. Quiero decir. Igual nos dejan un poco de lado, ¿eh? Ahí Bueno, dicen, pero España. entonces ya es un problema político, no es un problema de la lengua. Vale. Yo creo que la lengua no es un problema. Es más, creo que, aunque es verdad que aunque en España somos muy pesimistas en general, creo que en Europa en general se ha avanzado mucho. No, sí, yo creo que en España se está mejorando el tema de idiomas. Es verdad idiomas. que no somos los mejores hablando inglés, pero bueno, creo que poco a poco nos vamos defendiendo. Creo que oye, cada vez la gente joven, mucha gente joven que sale ya con 2 y 3 idiomas. Sí. O sea, que creo que el idioma no sería un problema y repito, siempre es difícil, por ejemplo, que un europarlamentario sepa polaco, pues lo puedo entender, Sí. pero bueno, siempre habrá miembros de lista polacos que puedan hablar con su gente. Claro. Y ya te digo que he estado ahora en diciembre en Polonia y raro es el que no chapurrea el inglés también, o sea que Muy bien. siempre hay medios. Yo creo que ese no sería el problema. Está El muy problema es que uno de los problemas desde mi punto de vista, repito, soy muy europeísta, es que no pensamos o no se piensa como Unión Europea, sino se sigue pensando en clave nacional. Sí. Que está muy bien que viajes a los sitios para luego dar aquí datos fehacientes. Yo no viajo por placer, yo viajo para este Efectivamente. Bueno, hemos terminado con el origen de la Unión Europea. Sí, bueno, básicamente luego está el tema de las ampliaciones, etcétera.
De aquí viajaríamos ya al año 1985. Bueno, Por ahí. sí. El año 1985 es importante, no exclusivamente para la Unión Europea. Es el año en que se firma el acuerdo de Schengen. El espacio Schengen es un espacio es el espacio en el que nos movemos, en el que no nos piden pasaporte para entrar. Yeah. Hay que decir que no todos los países de la Unión Europea forman parte de Schengen. No. Hay que recordar que Reino Unido e Irlanda, por ejemplo, no forman parte de Schengen. Ni todos los países que forman parte de Schengen son parte de la Unión Europea. Hay que decir que Suiza, países como Suiza o Noruega, que no están dentro de la Unión Europea, forman parte de Schengen. Pero Schengen fue un hito en la Unión Europea porque se dio, por fin, efectividad a uno de los grandes 4 principios de la Unión Europea. La Unión Europea se basa en la libertad de circulación de 4 cosas: de bienes, servicios, principalmente económico, pero también de capital y de personas. Schengen es el que hace posible la libre circulación de personas. Por fin nos podemos mover dentro del espacio Schengen con total libertad. Nadie nos va a pedir un pasaporte, nadie nos va a pedir... vamos a tener los mismos derechos que los nacionales si nos instalamos allí, etcétera, etcétera. Falta todavía mucho. Hablaremos, pero, por ejemplo, con temas relacionados con pensiones, subvenciones, subsidios por desempleo, etcétera. Todavía queda mucho camino por recorrer. Pero Schengen fue el primer paso. Hay que decir que Schengen hasta 1995, o sea, 10 años después fue cuando se puso en marcha. Y a día de hoy, por ejemplo, todos los países que se adhieren, bueno, desde el 92, todos los países que se adhieren a la Unión Europea tienen obligación de haber firmado, si no lo han hecho ya, el pacto el acuerdo de Schengen. De ahí pasamos a 1992. Estoy explicándolo todo muy rápido. Sí, ya, sí, para no si tenéis más centrarnos en interés, esto. podéis contactar con nosotros. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht. Recuerdo un título de un libro, no sé si era de Alfonso Usía, fantástico, que era Maastricht Jesús. El Tratado de Maastricht es el cambio. Es decir, dejamos de ser una comunidad económica europea para ser la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea implica no solo la unión monetaria, que es lo que más nos ha llegado, lo que más nos ha afectado probablemente, que es la adopción de una moneda única, que poco después se llamará euro, sino que es la intención clara de que para que eso se pueda producir se necesita, sin ningún género de dudas, ampliar la integración política. Es decir, se empieza a ceder soberanía más allá de lo previsto hasta ese momento. Hay que decir que es realmente es el segundo gran tratado de la Unión Europea. El primero fue el Tratado de Roma, es verdad que luego está el Acta de la Unión Única Europea, etcétera, pero el Tratado de la Unión Europea, el segundo grande, es Maastricht, que es el que cambia el concepto económico para fusionar lo económico y lo político. Además de esto, por ejemplo, es cuando se crean políticas de seguridad común, por ejemplo, cosa que en la Unión Económica, en la Comunidad Económica no venía. O, por ejemplo, se inician los procesos de cooperación judicial y policial dentro de la Unión. Es decir, vamos a una Unión que va más allá de una simple eliminación de aduanas, por decirlo de algún modo. Bueno, a raíz de esto se creó el euro, se creó el Banco Central Europeo, hubo más tratados. Actualmente estamos regidos por el Tratado de Lisboa de 2007, al que no sé cuánto le quedará. Pero bueno, básicamente esta es la historia de la Unión Europea, el cómo hemos llegado aquí. En 2007, digo, se firma el Tratado de Lisboa y empieza la crisis. Sí. Que está muy bien. Vamos para no, Portugal y... pero bueno, la realidad es que desde 2007 la crisis ha hecho avanzar mucho a la Unión Europea. Uno de los problemas, y luego hablaré brevemente de eso, es que se ha hecho al margen de la ciudadanía. Es decir, los gobiernos han decidido tirar para adelante principalmente porque no les quedaban más huevos. Era o retroceder todo, deshacer la Unión Económica, etcétera, etcétera, o tirar para adelante. ¿Pero y qué opciones había entonces si querían contar con la ciudadanía? ¿Referéndums y cosas por el estilo? Claro, el problema está... A ver, la cuestión está en que si la Unión Europea quiere ser democrática, no sé si... Bueno, referéndums se debería haber hecho alguno. En cualquier caso, se hicieron conforme a la Constitución Europea y fracasaron. Pero lo que me refiero es que si la Unión Europea quiere ser una organización democrática, tiene que abrir espacios democráticos. A día de hoy todo lo están decidiendo los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Finanzas. Claro, es que eso te iba a preguntar. El jefe de Estado no está obligado a
a preguntar en su Congreso las decisiones que se toman en Europa, ¿o sí? Hay algunas medidas que se deben aprobar en los parlamentos, por ejemplo, las que son de más calado, por ejemplo, fondos de estabilidad, pues cuando se ha tenido que rescatar a Grecia, etcétera, eso sí, y otras que no es necesario. Ya. Porque son decisiones que se toman a nivel europeo entre todos los ministros y hay cierta legislación que cuando la Unión Europea la toma como directivas obliga a todos los Estados miembros sin necesidad de pasar por delante. También es verdad que hay países que fueron mucho más, entre comillas, inteligentes, asegurándose la posibilidad de poder opinar a través de sus parlamentos y otros como el nuestro que no. Que pa' qué, ¿no? Qué raro. Bueno, es un paso extra que nos saltamos. Así que bueno, luego si te parece hablo un poco en la sección que he llamado algunas notas sobre la UE y el euro, sí. Hablaré un poco de lo que ha pasado a partir de 2007, muy rápidamente, y aprovechando que hablamos de la Unión Europea, pues quería hablar también muy brevemente de las instituciones de la Unión Europea que no sé si tenemos muy claro cuáles son ni para qué sirven en general. No, pero si nos puedes dar unas notas así rápidas de algunas de ellas. Pues mira, muy rápido. Existe un Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, en teoría, representa a los ciudadanos de la Unión Europea, es lo que votamos cada 5 años. Se reúnen en Bruselas, en Luxemburgo y en Estrasburgo. Y principalmente tiene 3 funciones, que son aprobar la legislación europea, es decir, es lo que se supone que garantiza la legitimidad democrática. Pero bueno, como repito, yo he votado, nosotros aquí en España hemos votado, me parece que son 49 o 54, estamos en esas cifras, eurodiputados de 600 y pico, o sea, no sé hasta qué punto legitima las decisiones. Es verdad que poco a poco han ido ganando algo de peso, algo de importancia dentro de la Unión Europea, al principio no tenían nada, ahora son elegidos directamente por los ciudadanos también, pero le falta mucho para ser un Parlamento Europeo que realmente represente la soberanía de los ciudadanos europeos. También es verdad que ejerce el control, se supone, sobre la Comisión, que es el poder, lo que sería un gobierno, ¿vale? No llega a serlo, pero digamos para que nos entendamos. Pero bueno, aparte de eso, se supone que también es el que da el último visto bueno al presupuesto europeo, pero vamos, que cuando llegan los presupuestos y eso ya está más que negociable, sirve de poco. Por eso digo que le falta ese tinte democrático que falta. No, y que además yo creo que no somos muy conscientes de que eso existe y de que se están tomando decisiones allí. Sí, de hecho, por ejemplo, son muy recurrentes las quejas de ser Parlamento Europeo, vas a no hacer nada y cobras un pastizal, viajas en primera, etcétera. Yo no digo que no cobren un pastizal, cobrarán lo que hayan acordado que cobren, etcétera, que puede ser más, menos y discutible lo que tú quieras, pero que se hace, que allí se trabaja, te digo yo que sí se trabaja. Más allá de los Nigel Farage, estos que van un poco a ver. Sí, obvio. El segundo sería el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, que no es lo mismo. Consejo de la Unión Europea, que es la principal instancia de decisión de la Unión Europea, ¿vale? Y es el órgano en el que se reúnen los ministros de los diferentes gobiernos. Sí. La presidencia es donde están representados los Estados miembros a través de sus ministros. Dentro del Consejo Europeo pues están el ECOFIN, que es donde se reúnen los ministros de finanzas, luego están las reuniones de ministros de interior, de ministros de medio ambiente, etcétera, etcétera. Luego cada sector tiene su propio consejo. Pero todos forman parte de lo mismo y es lo que cada 6 meses va pasando esta presidencia rotatoria, que por cierto yo no sé, a España le debe tocar en 4 o 5 años. Ahora mismo me parece que es Malta, estuvieron en Malta reunidos hace poco. Sí. Es Malta la presidenta y cada 6 meses va pasando a un Estado miembro. Bueno, claro, luego cuando nos toca es cuando serían esos chochos aquí en España que se bloquean ciudades porque vienen aquí a reunirse y todo. Es una locura. Sí. No, eso. No pasa en Barcelona o algo así la última vez que bloquearon la ciudad. Bueno, esta es una nota, amigos, que os dejo ahí. Eso no fue por la OTAN. Pues también, una cosa de esas. O por el Papa. Bueno, básicamente estos son sí, bueno, por el Papa fue en Valencia. 2 veces. Estos básicamente, cuando se reúnen a nivel ministerial, son los que toman decisiones de verdad. Son los que deciden... Vamos, obviamente van con instrucciones de los jefes de gobierno. O sea, no es que tomen decisiones por sí mismos. Es decir, vienen como representantes de un gobierno, por tanto del Estado miembro, y son los que más o menos toman decisiones. Dentro del Consejo de la Unión Europea
es importante, y seguro que habéis oído nombrar, el Eurogrupo. Ujú. El Eurogrupo es la reunión de los ministros de Economía y de Finanzas de la zona euro. Porque hay que recordar que no todos los países de la Unión Claro. Europea son parte de la zona euro. 19 de los 28 países actualmente, 19 de los 27 en un futuro veremos si próximo o lejano, forman parte del Eurogrupo. Claro, esos al final tendrán que tomar unas decisiones específicas en función de la moneda. Claro, exacto. Y no quieren que se enteren los demás. Y dicen, no, vengáis. Bueno, Porque tampoco pintan mucho. una de las grandes controversias con Reino Unido fue precisamente esa. Reino Unido decía que aunque ellos no fueran parte del euro, las decisiones que se tomaban como parte del euro Claro. les afectaban a ellos y que por tanto debían tomar decisiones. Sí, El Eurogrupo le dijo que no, porque Claro. ellos tenían su moneda, que tomen decisiones sobre moneda, nosotros tomaremos decisiones sobre la nuestra. Ujú. Ese es uno de los grandes problemas de la Unión Europea, que también iba a Vaya, comentar. qué listos. El tercer organismo es la Comisión Europea, que es, digamos, el gobierno Sí. y es, digamos, el que tiene la iniciativa. Dentro de Europa es el que trata un poco de comerle la cabeza a los diferentes Estados miembros para llegar a acuerdos. Hay que decir que todos los miembros de la Comisión Europea han formado parte de los gobiernos de sus distintos países y hay un miembro de cada país a los que se le llama comisarios, un miembro de cada país miembro dentro de ese gobierno, por decirlo de algún modo. El cuarto sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Ujú. que, pues bueno, básicamente Para impartir justicia. que está para impartir justicia, para defender la justicia europea, es el que resuelve los conflictos dentro de la Unión Europea. Hay que decir que está formado también por 28 jueces, uno de cada país miembro de la Unión Europea, que lo nombran los gobiernos. Ujú. Tenemos un Tribunal de Cuentas, tenemos nuestro Banco Central Europeo, que es básicamente ahora mismo el que toma decisiones sobre el tema económico. Bueno, y tenemos multitud de órganos, entre ellos un defensor del pueblo europeo, que Hombre, no sé si teníamos constancia. Que hace giras por los diferentes países, pues defendiéndonos a capa y espada. Y que entre los que destacaría también el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones es donde se reúnen, pues en nuestro caso las comunidades autónomas, pues bueno, los Länder alemanes, los departamentos franceses, las regiones italianas, etcétera, para tener un nivel de relación que no solo sea a nivel de Estado miembro, sino además una de las grandes políticas de la Unión Europea es intentar hacer mejorar a las regiones más pobres para poder aumentar el nivel global de... Claro, al final en eso se basa el ser una unidad, ¿no? Es como cuando te metes en cualquier equipo de cualquier cosa. Cuanto mejor sean tus compañeros, mejor vas a ser tú. Pues esa era la idea. Muy bien. Gracias por tu movimiento de cabeza de bendición. Me ha Muy encantado. bien, Bueno, hemos acabado con las instituciones. Algunas notitas sobre la Unión Europea y el euro, que esta frase me encanta. Bueno, he de decir que yo soy un firme creyente de que la idea de la unión monetaria, del euro, es una gran idea que se puso en funcionamiento como el puto culo. Muy bien, Esa muy es bien. mi reflexión. Vale. Tiene, y evidentemente esta crisis lo ha puesto de manifiesto, tiene crisis en el diseño de la política manifiesta, o sea, tiene fallos manifiestos. Pero lo cojonudo es que mientras yo leía, yo he leído sobre este tema mucho, resulta que es que esto ya se sabía de antes, pero parece que ha dado igual. Bueno, es que las cosas se lanzan, te tiras a la piscina y dices, bueno, ya lo sé. A ver, básicamente la unión monetaria trajo mucha prosperidad, porque también es verdad que se introdujo en un momento en que la economía iba muy bien para todo el mundo. Sí. El problema está en que todos decían, bueno, sí, habrá que hacer cambios, pero ya... Me lo voy a apuntar aquí en el móvil, claro, para que me avise. Me pongo una alarma. Claro. Pero claro, luego vino la hostia de la crisis de 2007-2008 y han dicho, bueno, pues muy rico, ¿no? No la estamos comiendo doblada. Joder, nadie nos dijo nada. Vale, entonces, pues eso, como siempre ocurre, cuando no hay más narices que tomar decisiones, pues se toman decisiones. En vez de hacerlo antes, o de una manera más gradual, pues no, ¿para qué? De hecho, me he apuntado aquí porque me parece muy interesante. El entonces presidente de la Comisión en 2001, Romano Prodi, dijo que en ese momento no se había podido conseguir un diseño más fiable, pero que se necesitará un nuevo diseño que se tendrá que hacer, se hará necesario y evidente y que en el futuro no quedará más remedio que hacerlo. Esto estamos hablando de 2001, pues 7 o 8 años después, pues parece ser que Romano Prodi tenía razón. Además, la Unión Europea tiene una cuestión que a mí también me exaspera. Yo soy muy firme defensor de la Unión Europea, pero también muy crítico. Claro. Es que la toma de decisiones y la puesta en marcha es desesperadamente lenta. Claro. O sea,
es desesperadamente y exasperantemente lenta. Es impresionante cómo para tomar una decisión pasan años. Ya. Y yo diga, pues... Claro, que ya, hostia, estamos decidiendo de lo que iba a pasar hace 2 años, que ya ha pasado, ahora hay una cosa nueva. Claro. Uno de los grandes fallos es que a la Unión Monetaria, que se puso muy bien, muy bonito, aparte de, bueno, se comieron lo de Grecia, pero bueno, muy bonito todo. Claro, con una unión monetaria solo no iba a ir a ningún lado. Se necesitaba una unión fiscal y una unión bancaria, Claro. que es lo que han tenido que hacer ahora, a pesar de que la gente no... Cuando hablo normalmente esto la gente no lo sabe, durante estos años es lo que se está haciendo. Esa unión fiscal, avanzar en la unión fiscal y avanzar en la unión bancaria. Entonces, básicamente lo que estamos viviendo es un proyecto de refundación del euro. O sea, están cambiando los parámetros o sea, de lo que se propuso en Maastricht y de lo que se desarrolló en la década de los 90 va a quedar poco. Esa unión monetaria era muy limitada y ahora la están ampliando mucho por necesidad, repito. La unión monetaria que básicamente le ha dado muchos poderes al Banco Central Europeo, que es una institución, mucha gente se queja, no es una institución no democrática, bueno, yo tampoco elijo al gobernador del Banco de España, lo eligen los jefes de Estado y de Gobierno. Es que si tuviéramos que elegir a todas las personas en puestos de instituciones, imagínate. Claro, entonces, no sé si recuerdas que en la época de la crisis del euro más fuerte salió Mario Draghi, el gobernador del Banco Europeo, y dijo: haremos todo lo necesario para salvar el euro, y entonces todos ya dijeron, ya no hay problemas. Sí, todo lo necesario, tampoco especificó el muchacho. Vale, pues básicamente lo que se ha avanzado en estos años es en 2 cosas, sobre todo, en la unión bancaria y en la creación de un fondo de estabilidad europeo. Fallo 1. En el diseño. Ya no va a ser, en teoría el euro iba a ser la moneda de todos los países de la Unión Europea y ya no va a ser así. Ya no por Reino Unido, que el hecho de que Reino Unido se vaya de la Unión Europea incluso puede ser incluso bueno para la Unión Europea. Pero quedan... ya dije que a partir de la firma del Tratado de Maastricht, bueno, a partir del Tratado de Niza, si no recuerdo mal, todos los países que se adhirieran tenían obligación en algún momento de unirse al euro, pero quedan 2 países sueltos que de momento siguen teniendo y guardan el derecho de unirse o no, y que no tienen previsión de unirse, que son Dinamarca y Suecia. Eso va a ser difícil convencerles. ¿Suiza o Dinamarca? Ah, no, Suecia, Suecia. Suecia y Dinamarca. No, Suiza no es parte de la Unión. Sí, vale. Con lo cual, ¿qué pasa? Que tenemos un problema, que tenemos países con euro y países sin euro, y eso hay que combinarlo de alguna manera. Si tuviésemos todos el euro sería mucho más fácil tener una institución única, centralizada, etcétera. Fallo 2, que es un fallo que es ampliable a toda la Unión Europea. Tienen un fallo y que yo creo que en parte son responsabilidad de los gobiernos nacionales, tienen fallos de comunicación, de explicación de qué se hace en la Unión Europea, cómo se hace, cómo se toman las decisiones, de democratización y de comunicación. Es decir, falta la sensación, o sea, no existe la sensación de que los cambios se toman y hacen a los ciudadanos partícipes. No digo que tengamos que votar todo, pero al menos que me lo expliquen. Claro, es que seguro que toman muchas iniciativas que no nos enteramos de nada. Claro, estamos hablando de que si en la Unión Europea se pueden tomar políticas activas de empleo, hombre, pues me gustaría enterarme, pues sí. Por ejemplo. No, pues no me entero. Por cuestiones de la Unión Europea y por cuestión de los gobiernos nacionales, o por lo menos yo con el mío, el español, claro. Yo así lo percibo. Básicamente, ¿qué es la unión bancaria? Muy rápido. La unión bancaria es que en vez de que cada país supervise sus bancos, después de la hostia de 2007-2008, cualquiera, que nos lo digan a nosotros, que nos ha costado 60.000 millones, pues lo que va a hacer es supervisarlo todo el Banco Central Europeo. Que, por cierto, en contra de lo que dicen la mayoría de medios de comunicación, el Banco Central Europeo va a supervisar todos los bancos, todos, los grandes y los pequeños, que es que dicen que solo los grandes, no, los grandes y los pequeños. Lo han hecho el Banco Central Europeo durante estos años. Lo que ha estado haciendo es ver los balances de los bancos, en que estaban mintiendo, cosa que aquí el Banco de España y los gobiernos ñam, ver qué calidad tienen sus activos, no si son hipotecas basura y estas cosas, que también ñam, y les ha hecho test de estrés, esto lo decían todos los medios, test de estrés, que básicamente en situaciones que tal, cómo reaccionaría el banco, cómo podría salir, etcétera, con sus propios medios, sin que haya que pedir 60.000 millones para pagar el agujero. ¿Por qué? Porque no hemos supervisado una puta mierda. Claro, yo creo que aquí en el tema ese, yo que
estaba metido en el tema trabajo bancario, lo que peor lo han pasado al final han sido los trabajadores que se han tenido que someter a todo este tipo de test y han tenido que adaptar un montón de sus trabajos para que cumplan todos esos test de la Unión Europea, que si esto se hubiera hecho a priori no hubiéramos tenido que pasar por todos estos rollos. Claro, es que una de las grandes, para mí, una de las grandes ideas de la Unión Europea, algo que nos viene bien concretamente a España, uno de los que mejor, es precisamente este control superior Sí. que nos obliga como país a responder. Es decir, lo que se pretende es que si tú, España, por poner el ejemplo de España, o Grecia, que ese sí que lo estamos viendo, tú haces una puta mierda en tu país, lo que está claro es que no lo vamos a pagar los demás. Sí. En Estados Unidos de América esto se ve muy bien. El gobierno federal tiene prohibido ayudar a estados. Si el estado mal administra sus recursos es su problema. Claro. Pues esto viene a ser un poco parecido. Es decir, nosotros desde la Unión Europea vamos a supervisar, vamos a ver que no te las estás comiendo, que estás cumpliendo tus funciones, pero si luego tú haces lo que da, es tu problema. Claro. Ese es uno de los grandes problemas, porque claro, también se pretendía crear un fondo europeo de garantía de depósitos. Aquí en España, por ejemplo, los primeros 100.000 euros sabes que están avalados por el Estado y si pasa algo con el banco, si el banco quiebra, hasta 100.000 euros te lo reponen, ese seguro. A partir de ahí ya te jodes. Una de las ideas es que se pretende crear un fondo social de garantía a nivel europeo. Es decir, porque ya que todos los bancos van a ser supervisados por el Banco Central, pues que ese fondo sea a nivel europeo. El problema es que hay muchos países que dicen, pues bueno, no. ¿Qué te parece? Entonces eso es un proyecto que está ahí, que en algún momento supongo que llegará y que precisamente por eso los países, generalmente los del norte, están exigiendo a los del sur que limpien toda la morralla que tienen en sus cuentas de sus bancos, tanto a nivel privado como a nivel público. Es decir, si tú quieres que yo en algún momento mutualice, es decir, que yo cargue con unas posibles deudas que, oye, pueden venir por miles de razones, o sea, todo lo que no puedes hacer, lo que te salga de los cojones. Básicamente eso es la lucha que es la Unión Europea ahora. Sí, y hay gente que no lo entiende, que le parece muy mal, pero yo personalmente lo comprendo. Es decir, si yo voy a tener que poner dinero para el gobierno, para la crisis griega, efectivamente, oye, hay que rescatar a los griegos, hay que ayudar a los griegos, que además los ciudadanos muchos no tendrán culpa y lo que tú quieras. Pero lo que no puede ser es, te voy a seguir dando dinero para que lo sigas malgastando. Ole. Claro. Pasa a nivel comunidad de vecinos mismamente. Unos pagan la comunidad religiosamente, otros no, pero todos queremos el ascensor. Claro. Vamos para allá. Y básicamente lo que se ha avanzado también, que está todavía en proceso, pero sí que se está avanzando, es un mecanismo de reestructuración y de liquidez. Es decir, es hacer una reglamentación para ver en qué casos las administraciones públicas pueden ayudar a los bancos que tengan agujeros y crear un sistema para que, oye, si un banco tiene que cerrar o quebrar, que quiebre. Claro. Porque hasta ahora eso no ocurría. Hasta Porque ahora lo habrá hecho mal. los bancos abusaban de una cosa que en economía se llama el riesgo moral, que es básicamente como sé que me van a venir a rescatar, pues venga aquí, fiesta claro. De dinero, de créditos y de hipotecas black. Y luego los agujeros sí va a venir un estado de Pero ya será dentro de unos años. Pues lo que se pretende crear es un mecanismo mediante el cual, oye, pues si tú malversas tus fondos o los maladministras o lo que sea y tienes que quebrar, pues quiebras y fuera. Ya veremos cómo lo reestructuramos o cómo lo hacemos. Bueno, ¿cuánto nos queda? Porque tendremos que afrontar en algún momento las preguntas. Bueno, pues si quieres ya acabo hablando un poco de las dos visiones que hay de la Europa actualmente, que es muy breve, y ya pasamos a las preguntas. Vale. Básicamente existen ahora mismo dos visiones de Europa. Para unos, entre los cuales me encuentro con algunas reticencias, pero bueno, me encuentro, que son los federalistas, es básicamente avanzar mucho más en una integración política. Es decir, buscar una unión fiscal donde haya un presupuesto europeo, donde haya un fondo europeo con capacidad de endeudamiento, es decir, que funcione como un estamento supranacional, donde haya una unión económica, donde se puedan tomar decisiones en el Parlamento Europeo, que digamos, como si fuera un Parlamento Nacional igual, es decir, que se tomen opciones políticas y que se disponga del dinero para hacerlo, y una unión social donde, digamos, pues eso, por ejemplo, si yo me voy a vivir a Polonia, que es otro país de la Unión Europea, me puedo llevar mi pensión o me puedo llevar mi subsidio de paro o lo que sea, que a día de hoy no ocurre y que es una de las trabas para la libre circulación de personas. Desgraciadamente, en mi opinión, no es la tesis más favorita entre los miembros de las cancillerías de Europa. Para otros, para estos, básicamente es que mayor integración ni es posible en estos momentos ni es deseable. Y estoy hablando de 2017. Porque
hay cada vez más desapego por parte de los ciudadanos, lógico, porque los partidos nacionalistas euroescépticos están ganando mucho terreno en Europa, Claro. lógico. Bueno, no sé si lógico, pero quiero decir, les habéis abierto la puerta, es lo que hay. Y básicamente porque como he dicho, la Unión Europea es la Europa de los estados y no la Europa y no un Estados Unidos. No son Estados Unidos, es una unión de estados y por tanto los estados no quieren dejar de ser estados para ser Estados Unidos de Europa, básicamente. Uh-huh. Pues básicamente, si quieres lo dejaré ahí. Voy a acabar por ahí ponerle el cumen con una frase de Ortega y Gasset para poner la nota cultural, sí. intelectual. Que era Dijo que comparto totalmente. Ya Ortega, a principios del siglo XX, decía: Europa es y ha sido siempre la solución. Oh yeah, este Ortega y su amigo Gasset. Venga. Qué pareja, ¿eh? Bueno, vamos al nivel de típico. Hombre, vamos con las preguntas que nos ha hecho Daniel Jiménez García, que me gusta mucho porque el email lo empieza con hola a todos y todas, un saludo para la gente que nos escucha. Y me ha tirado un poco el pisto, dice que es oyente habitual desde el primer día y que dice que es un podcast muy bueno. Creo que se refiere a este. Sí, vale, a lo mejor se ha equivocado, ¿eh? Ya, por eso te digo. Bueno, dice que reunido con sus amigos llegó al tema de la pregunta de Cataluña. Dice que no preguntéis cómo se llegó a ella, pero yo creo que es una pregunta que se llega en cualquier ámbito y en cualquier momento de la vida. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la Unión Europea desapareciera? Es decir, ¿tanto compensa a Cataluña y por extensión a España estar dentro de la Unión Europea? Vale. Es difícil presuponer a día de hoy ese escenario tan catastrofista. Ya. Que la Unión Europea cayera tendría muchas consecuencias, no solo económicas, que las tendría y bastante grandes. Estamos hablando de la restauración de aduanas, de la restauración de economías a nivel nacional, sin economías de escala, es decir, muchas empresas perderían gran potencial. Es decir, porque la Unión Europea, una de las cosas que tiene es que abunda en las economías de escala. Una economía de escala es básicamente que cuanto más clientes tengo, menos me cuesta producir más cantidad. Uh-huh. O sea, básicamente. Entonces, claro, al volver a cerrarse los mercados, económicamente es un shock terrible. Eso en nuestro país, además, con el paro estructural que arrastramos, os podéis hacer una idea. Sino que además traería consecuencias políticas. Lo vamos a ver en Reino Unido cuando tengan que sustituir toda la legislación europea por legislación propia. O sea, claro. Eso va a ser un caos. Y a nivel social. Es decir, estamos hablando de que nosotros estamos disfrutando de una Europa abierta en la que podemos viajar, relacionarnos, irnos con una beca de Erasmus, irnos a trabajar a otro país, etcétera, etcétera, o disfrutar de ciertas ayudas, y de eso lo perderíamos. Es decir, volveríamos a no poder pasar los Pirineos sin tener que presentar un pasaporte, o que tuvieran que pasar 5 años hasta obtener ciudadanías, etcétera, etcétera, etcétera. Volveríamos a todo eso, que a mí personalmente me parecería un paso atrás muy grande. A mí. Sí. Vale, por lo tanto, el hecho de que nos compensa estar dentro de la Unión Europea, en esos aspectos sí que nos compensa. Hombre, yo creo que sí. Es verdad que la Unión Europea tiene que avanzar más si no quiere caer. Bueno, primero tiene que rezar para que no salgan partidos euroescépticos en los estados clave, y segundo, tendrá que avanzar en algún momento. A lo mejor no es el momento ahora, pero tendrá que avanzar si quiere mantenerse en este estatus, claro. Y lo mismo para Cataluña. Amigos, recordemos que la beca Erasmus es para irse a estudiar, ya que ha salido el tema, para irse a estudiar. Bueno, dice también nuestro amigo Daniel, después del Brexit, y si los partidos políticos euroescépticos de Francia, Alemania y Holanda plantean el irse y lo consiguieran, y los partidos del este de Europa no muy afines al espacio Schengen, le va a leer mal, con los refugiados consiguieran pararlo definitivamente, ¿dónde quedaría la Unión Europea? ¿Compensaría seguir dentro? A ver, poco a poco. Lo de Francia me lo vas a tener que volver a repetir, pero básicamente hay una cosa ya en la que no estoy de acuerdo del planteamiento de partida. Los países del este de Europa, al contrario, adoran Schengen. Lo que no quiere gente de fuera. Ya. O sea, polacos, rumanos, húngaros, búlgaros, les encanta Schengen. Pueden ir a todos los países del occidente sin necesidad de presentar pasaportes, pueden llevarse no necesitan pedir residencias, no necesitan pedir permisos. Claro, yo creo que se refiere que si los partidos políticos euroescépticos triunfan dentro de sus propios países y deciden irse, si se van países como Francia, Alemania y Holanda de la Unión Europea, que si eso queda un poco como bailando. Hombre, evidentemente, volvemos a lo mismo. El origen de la Comunidad Económica Europea son Francia y Alemania. Son los ejes de la Unión Europea. Uh-huh. Que se vaya a Holanda, que son los primeros que tienen elecciones, primero habría que verlo, y segundo,
yo creo que no sería tanto golpe. Que se fueran Alemania y Francia, desde luego que sí. Ahora bien, no veo que eso pueda ocurrir en Alemania, y donde más opciones hay que puede ser en Francia, cada día soy un poquito más optimista, y eso es un peligro porque yo seguro que la cago, ¿sabes? Ya, Pero, sí, ya nos ha pasado un par de veces. pero yo cada día soy un pelín más optimista en que eso no va a ocurrir. En cualquier caso, sí, si Francia y Alemania se fueran, la Unión Europea no tendría mucho sentido. Ahora bien, si por lo que fuera se alineasen los planetas y el resto de países siguieran manteniendo una unidad de ese tipo, sigo creyendo que estaríamos mejor dentro de una unión, aunque fuera menor. Vale. La última pregunta que hace en este primer mail es, esta es muy sencilla, la tienes que responder rápido, es, ¿he hecho muchas preguntas? Sí. Vale. Y nos manda otro email. Pero nos encanta contestarlas. Sí, en respuesta dice, realmente las preguntas más claras o las que me faltan son, ¿qué hace la Unión Europea por mí, currante de a pie, y qué hago yo por la Unión Europea? Bueno, a esto podría contestarte con un símil, que es qué hace el gobierno por ti, el gobierno de España, y qué haces tú por el gobierno de España. Tú me dirás, pues el gobierno de España me hace leyes y yo pago impuestos. Sí. Básicamente, parte de esos impuestos son transferidos a la Unión Europea y parte de la legislación española es aceptar lo que viene de Europa. Con lo cual, a partir de ahí sí. Aparte de eso, cosas más directas. Hemos hablado de la falta de fronteras, la movilidad, de que tú puedes poner un negocio en cualquier país europeo que tú quieras sin necesidad de mucho papeleo. Las becas Erasmus, las becas a cualquier... Por cierto, la Unión Europea tiene becas para estudiantes o licenciados para ir a trabajar allí durante un tiempo. Si la Unión Europea avanza, pues iremos hacia una... que tú podrás llevarte tu subsidio, que tú podrás... Bueno, eso habrá que irlo viendo. Y principalmente lo que hace la Unión Europea, desde mi punto de vista, y lo que más me afecta a mí, aunque no me dé cuenta, hay que decir, no es algo tangible, es que el gobierno español, las instituciones españolas están controladas por alguien por encima. Vale, sí, eso da mucha seguridad. Bueno, dice que si fuera de la Unión Europea no podría hacerlas, pues evidentemente todo el tema de impuestos... No, evidentemente... A nivel de impuestos me beneficia o me perjudica, pues lo mismo, si dinero se está... De momento tú pagas mucho más impuestos por lo que hace el gobierno español que por lo que representa la Unión Europea. Y por último, tiene como así una fijación, la última pregunta es, ¿y si se va a Francia? Pues si se va a Francia, repito, pues será un golpe duro. Habría que ver la posición de Alemania. Pero bueno, si se va a Francia, supongo que volveríamos a lo de siempre. Francia puede salir de la Unión Europea, pero lo más probable es que llegar a algún tipo de acuerdo, porque claro... Nos dejan aislados. Claro, Portugal y nosotros nos volvemos a quedar aquí, ¿sabes? No. Pues nada. Bueno, estas son las preguntas de Daniel, y luego por Telegram Sergio R. Solís nos preguntaba por el tema de la defensa común y la inmigración fronteriza. Sí, creo que ese es... bueno, la defensa común es un tema que se ha puesto ahora muy de moda, ahora que viene Trump y puso en duda la OTAN. Claro, pues muchos federalistas europeos han dicho, bueno, ¿ya organizamos nuestro ejército ya o vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos? A pesar de que el vicepresidente Mike Pence estuvo ayer, me parece, bueno, el lunes 20 en Bruselas, diciendo que ellos... Don't worry. Que es verdad que deberían poner un poco más de pasta a los socios de la OTAN, pero que en principio la OTAN sigue siendo válida. Pero bueno... Yo creo que es que el gobierno americano ha decidido que fuera de Estados Unidos van a decir lo que quieran y van a pasar un poco de Trump. Entonces veremos. Es verdad que la Unión Europea tiene un gran déficit, que es evidentemente, al eliminar las fronteras internas, lo que quedan son fronteras externas. Nosotros, España, lo sufrimos, pero como otros países como Portugal, Italia o Grecia, somos ahora frontera exterior de la Unión Europea, y es verdad que aún así sigue en manos de los estados la defensa, el control, la coordinación y todo eso. Entonces... Creo que si se decide poner una frontera común europea, todos los países deberían ayudar de una u otra manera a esta defensa. Es verdad que los países del centro y de norte de Europa dicen que haya películas, que a ellos no claro, a ellos les llega ya lo último. Pues igual, como las comunidades de vecinos con el ascensor. Claro. La de abajo no quiere. Pero es verdad que oye, pues si la frontera es común de todos, pues todos deberíamos defenderla, evidentemente. Por cierto, se me ha olvidado una notita rápida, que es una pregunta que me acaba de venir a la cabeza, que seguramente muchos se preguntan: ¿por qué España pinta tan poco la Unión Europea? Siendo, y después de que se vaya al Reino Unido, el tercer país del euro y el cuarto de la Unión Europea. Bueno, yo voy a decir 3 pinceladas. Primero, porque en este país la Unión Europea no es una política de Estado. Aquí sigue habiendo rivalidad partidista por la Unión Europea. Claro.
A pesar de que incluso PP y PSOE han alcanzado muchos acuerdos, sobre todo en la primera parte, en la década de los 90, ahora ya es motivo de conflicto. Que si tú la Unión Europea eres un pelele, que si tú no hiciste nada, que si vienes siendo, o me da igual, o Ciudadanos que hay que dárselo todo a Europa, o Podemos que hay que quitárselo todo a Europa, me da igual. No es una política unificada, eso es un problema. Segundo, tenemos una falta de representación grandísima. En España nos ha sudado los cojones meter a gente. Fíjate que Italia, con todos los problemas que arrastra, tiene al presidente del Parlamento Europeo es italiano, Tajani. El presidente del Banco Central Europeo es italiano, Draghi. El alto comisionado para la política exterior es italiana, Federica Mogherini. ¿Cuántos españoles hay? Ninguno. Tenemos un juez porque no hay pues obligados, sí. Nos toca una presidencia una de esas de 6 meses porque es rotatoria. Teníamos un asiento en el Consejo del Banco Central Europeo y lo perdimos por tontos perdidos. Claro, luego llegamos y queremos poner a Guindos. A De Guindos lo queremos poner del presidente del Eurogrupo y han dicho que tururú. Y el que ponen un holandés. Holanda, Finlandia, estos países han salido. Polonia, que ha puesto a Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo. Van metiendo su gentecilla y nosotros. Da igual, nosotros somos España. Sí, ya veremos, ya nos arreglarán. Claro. Y la tercera es básicamente tenemos falta de iniciativa. O sea, no he visto que España llegue a un Consejo Europeo, a un tal, y presente cosas. Oye, queremos esto, ¿para qué? Pues está muy bien. No, la culpa es de Merkel, no, y de quien le deja, ¿no? Digo yo. Sí, a ver, señores. Tenemos una falta de liderazgo total. Atiéndanme, por favor, que no me escuchan. Y además, creo que te voy a decir una cosa: que España debería jugar un papel más importante, ya no solo por su importancia económica, sino por 2 razones. Una, porque España es uno de los países que más apoyo todavía tiene la Unión Europea, que ya es difícil. Y segundo, porque además, en este momento me parece que somos el país, junto con Portugal, que menos problemas o que consideramos la inmigración como un problema de los que menos. Que ya deberían la Unión Europea apoyarse un poquito en eso con la que le viene encima. Sí. Pero es que aquí se ve que no. Lo de no hacer nada es muy... Pues sí, es muy típica hispanis, amigos. Y yo qué sé, si no te has dejado nada por ahí entre tus papeles... Pues seguro me he dejado algo, pero ya paso. Muy bien. No, hombre, era un poco una visión general, intentar contestar las preguntas. Si alguien quiere más información, quiere que dediquemos una cápsula o otro programa entero a hablar de algo en concreto... Pues que nos escriban, hombre. Pero no te enfades, hombre. Que nos escriban ya. Escuchad los métodos de contacto que vamos a poner a continuación y ahí es donde nos tenéis que escribir. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, ya que lo habéis escuchado tan atentamente y los habéis apuntado en vuestros smartphones, pues nada, aquí terminamos el episodio. Yo quería lanzar una pregunta al aire, la dejo ahí y por favor nos contestáis. Los telegramers sobre todo. ¿Tú crees que todo esto que he contado puede tener algo que ver con nuestra mala trayectoria en Eurovisión? Claro, eso te iba a decir. Nos hemos dejado la pregunta más trágica. ¿Qué pasaría con Eurovisión? No, pero esto ya la contestamos, ¿no? En otro programa. ¿Sí? ¿No? Eurovisión no sufre porque va por otro rollo. Es verdad. Uf, me has dejado más Israel en Eurovisión. Y Australia. Me has dejado más tranquilo. Pues nada, amigos, gracias por escucharnos. Esperamos que os haya servido y que podáis, yo que sé, hacer un trabajo de sociales para el colegio de vuestros hijos. Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Nos veremos. Venga, pues hasta luego. Un besete.